Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, segundo video oficial que estamos compartiendo por acá. Y como pueden ver, hoy no estamos dentro de casa, estamos en un set completamente diferente porque en algún momento, en uno que otro momento, vamos a estar aprovechando los espacios que tenemos al aire libre para crearles contenido. ¿Cómo están? Díganme, ¿me extrañaron? Creo que no. Aquí vengo con un contenido súper interesante que aprovecho estos segundos iniciales del video para darles gracias a todos ustedes por la gran aceptación que tuvo el primer video. Muchos de ustedes fueron a verlos, en días recientes se han sumado personitas nuevas que aprovecho para darle la bienvenida y más que agradecido por el hecho de confiar en mí y depositar todo ese apoyo. Como ven en el título del video, hoy vamos a tener un video súper interesante, puesto que vamos a estarle dando respuesta a un conjunto de preguntas que vienen siendo como las más frecuentadas por ustedes a la hora de diferentes dudas que tienen del dentista y del estomatólogo. Ando con espejuelos porque, como pueden ver, en exteriores hace un sol, vaya, increíble. Así que nada, vamos a dar inicio a este video. La primera pregunta dice, ¿con qué frecuencia debo visitar el dentista? Eso es una pregunta súper sencilla, que usted si tiene ahí su blog de notas vaya tomando nota. Normalmente una persona común debe asistir o acudir al estomatólogo o odontólogo, como usted lo llame en su país. Déjeme en la parte de los comentarios cómo le llaman en tu país a esta profesión, al menos 2 veces al año. Matemáticamente sería cada 6 meses. Por ende, el año está hecho o consta de 12 meses. Entonces, en un periodo de un año usted debe visitar sí o sí al menos 2 veces el odontólogo. La segunda pregunta dice, ¿a qué edad debe ser la primera visita del dentista en el caso de los niños? Bueno, yo les puedo decir que como profesionales, la madre no ha dado a luz aún y nosotros estamos como que detrás del telón viendo ciertos y determinados temas relacionados con nuestra profesión. Pero sin dudas, el tiempo ideal para que el niño, en conjunto con su madre, visiten el odontólogo es en su primer añito de vida, porque es una edad o la edad más temprana para nosotros como dentistas explorar la dentición del niño, detectar cualquier problema a una edad temprana y todos esos factores que podemos hacer en esa primera etapa donde todavía recientemente está comenzando como que a desarrollar todo su cuerpo y todos sus órganos, evidentemente, pero dentro de nuestra profesión, el tema de los órganos dentales, de los dientes y demás. Vamos allá con la tercera pregunta que dice, ¿qué es una carie y cómo saber si tengo una? Bueno, la carie, por si usted no lo sabe, es también considerado una enfermedad. Se produce debido a varias bacterias. Y esta también puede surgir con otros factores, como es el caso del consumo excesivo de azúcar y, más importante, el mal cepillado, que yo espero que tú te estés cepillando las 4 veces al día como debe ser. Ahora, ¿cómo saber si usted presenta caries? Yo lo primordial que les recomiendo es que visiten a un odontólogo, pero lo puedes detectar de una manera súper simple cuando comes azúcar, comes cosas frías, cosas calientes y sientes dolor. Cuando te sientes en el diente o en la muela un huequito y este se tapa precisamente con el tema de la comida, creo que ya cuando sientes todos esos percances es necesario acudir a un odontólogo para que de una manera u otra confirmes que presentas caries dental y darle el tratamiento adecuado. Siguiente pregunta, ¿por qué sangran mis encías cuando me cepillo o uso otros accesorios como el hilo dental? Bueno, esto viene siendo señal o síntoma de otra enfermedad que se refleja en nuestras arcadas dentarias, que es la gingivitis. Esto se produce a modo de que cuando usted se cepilla, las encías están inflamadas y evidentemente esto conlleva a un sangrado. Esto es producto de muchos factores, ya sea, bueno, el principal viene siendo el hecho de un mal cepillado. Al usted tener un mal cepillado, esa comida que se transforma en placa dentobacteriana, que se procesa básicamente, si usted no la cepilla bien, no la saca de sus encías o de sus dientes, se queda acumulada ahí y es lo que provoca de una forma u otra el tema de las encías inflamadas y es lo que conlleva a algunos factores como es el caso del sangrado. Existen muchas otras como es el caso de esas personas que se cepillan de una manera exagerada, no, con la técnica adecuada, que en próximos contenidos vamos a estar hablando un poco sobre eso. No tienes que usar el cepillo de una manera tan brusca o tan dura con el objetivo de dañarte precisamente tus encías. Es por esto que también, bueno, todo lo que les voy a mencionar conlleva a una sistematicidad
o acudir con regularidad al estomatólogo, ya que si tienes bastante placa dentobacteriana es necesario llevar a cabo un proceso de tractectomía, lo que se conoce en Cuba como una limpieza dental, que quizás muchas personas como que no conocen los términos la asocian a el tema de blanquearte los dientes, pero básicamente la limpieza dental se asocia a tus encías, donde con el ultrasonido o de una manera manual, porque esta es la manera digamos automática, se puede remover toda esa placa dentobacteriana que no se alcanzó a eliminarse mediante el cepillado, y también ahí se le indica al paciente un correcto cepillado, se hace un control de placa dentobacteriana para ver cómo están los niveles, entre otros procedimientos relacionados con el tema de tratar las encías. Además, aquí también juega un papel fundamental la medicina natural y tradicional, que de eso también vamos a estar hablando en próximos contenidos. Vamos con la quinta pregunta. ¿Es necesario usar hilo dental o solo con cepillarse basta? Esta es una pregunta que me han hecho muchas personas, sobre todo aquel que no quiere cepillarse, que ya con una vez que se cepilla en el día es más que suficiente. No, caballero, tienen que cepillarse las 4 veces al día después de cada comida, y evidentemente no basta al existir accesorios dentales como es el caso del hilo dental, entre otros los palillos dentales, y sí, creo que es muy necesario, sobre todo para aquellas personas que después del cepillado, ya sea si lo hacen bien o mal, se les queda comida entre los dientes. Esto precisamente desencadena algo de lo que estábamos hablando en la respuesta de la pregunta anterior, la placa dentobacteriana. Después de cepillar, si usted se pasa el hilo dental muy suave para no lastimarse las encías ni provocar un sangrado innecesario, y se remueve los pedazos o restos alimenticios, y eso va a ayudar a prevenir este tipo de enfermedades que hemos mencionado, como es el caso de la caries dental y la gingivitis. El sol ya está dándome y tengo que cambiar de set porque si no, no me deja generar las ideas. Entonces yo les recomiendo que si tienen la posibilidad, hágase de todos esos accesorios dentales que nunca están de más, un hilo dental, palillos dentales, ¿por qué no también las soluciones fluoradas que se utilizan para de una forma u otra tener una cavidad bucal fresca? ¿Saben? Lo que conocemos como los enjuagues que vienen con un mentolito, eso es como decimos nosotros aquí, viene siendo como pacotilla, pero de cierta forma ayuda a prevenir todas estas enfermedades. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo prevenir el mal aliento o, en términos profesionales, la halitosis? Bueno, yo me voy a referir al tema dental porque existen otros factores dentro de nuestro cuerpo que pueden desencadenar la halitosis, como es problemas en el estómago y demás. Pero si no es menos cierto que esto viene siendo como el problema principal, también están los problemas dentales, ya que si usted tiene una higiene deficiente, tiene caries, tiene sarro, tiene acumulación de placa dentobacteriana, tiene encías inflamadas que sangran, tienen todos esos factores juntos, entre otras complicaciones dentales, esto puede también desencadenar mal aliento, por lo que a la hora de prevenirlo o eliminarlo por completo hay que tener presente una correcta higiene bucal, estar constantemente visitando al estomatólogo y el odontólogo. Fíjense que lo he repetido millones de veces y hay personas que yo he tratado que han pasado años y nunca se han sentado en un sillón odontológico, pero de esas historias vamos a tener tiempo para hablar. Esta pregunta la veo súper interesante. ¿Los empastes o restauraciones durarán toda la vida? Evidentemente no, porque estamos hablando de soluciones que con el paso del tiempo, con el tema de la oclusión, ¿sabes? Los impactos masticatorios, pueden llevar un desgaste e incluso pueden conllevar a una filtración de esta restauración, y evidentemente hay que removerla por completo porque una restauración con filtración conlleva a que por ahí entren alimentos, entre azúcar, entre agua fría, entre agua caliente y a usted le moleste, por lo que el hueco, vamos a hablar con términos para que ustedes entren en materia, porque si hablo con términos profesionales no me van a entender. Si ese huequito usted no lo tapa por completo, no lo sella por completo, cuando tiene caries, se remueve todo el tejido cariado, puede conllevar a que se produzca nuevamente la caries dental, entre otros factores. Entonces, créanme que estos materiales en algún momento se desgastan, en algún momento pierden como que su anatomía, vamos a llamarlo de alguna manera. Sobre todo el tema de las resinas, que viene siendo como que la restauración que más utiliza la gente por el tema de que es un empaste blanco, una restauración blanca que va con el color del diente, es algo súper estético. Y también el tema de las amalgamas, que en la mayor parte del mundo está contraindicada precisamente por la presencia de mercurio en este compuesto químico.
Preguntica que ustedes se hacen cantidad. ¿Es seguro hacerse un blanqueamiento dental? Caballero, cualquier procedimiento odontológico que se haga bajo la supervisión de un profesional con todos los medios necesarios e importantes siempre va a ser, ¿saben?, algo seguro, por decirlo de alguna manera. Solo que hay personas que abusan, sobre todo los pacientes, no estoy hablando de los profesionales, del tema de los blanqueamientos, porque sí, no es menos cierto que el blanqueamiento te trae una estética brillante a los dientes, te da un color más blanquecino, por decirlo de alguna manera. Hay personas que no les gusta el color del esmalte dentario y entonces tratan de buscar como que ese color coco, ¿saben?, que tienen los dientes para relucir de alguna manera, y es entendible, pero hay personas que quieren abusar y siempre ponerse los tratamientos más abrasivos por tal de recuperar o más bien alcanzar esa coloración del esmalte, y no siempre es así. Fíjense que yo siempre trato a mis pacientes de decirles: oye, no tienes necesidad de hacerte un blanqueamiento dental, te lo quieres hacer por moda, por lujo, pero cuando no es necesario, no es necesario. No obstante, ya cuando te sometes a ese procedimiento, por decirlo de alguna manera, de cierta forma como que el esmalte se vuelve un poco poroso, y no quisiera decirlo de alguna manera porque no viene siendo así realmente, pero puede como que generar una dependencia constante de a cada rato tener que hacerte un blanqueamiento dental. Entonces yo pienso que si vas a someterte a este tratamiento porque te da la gana, porque lo estás pagando, porque te gusta, porque quieres darle o brindarle una mejor estética a tus dientes, piénsalo y considera todos los factores que te mencioné hasta este punto. Ya vamos casi terminando este repertorio de preguntas. La 9ª dice: ¿hay que extraer las muelas del juicio o los cordales necesariamente? Bueno, si estas muelas, que vienen siendo los cordales, las muelas de juicio, como usted le llame en su país, erupcionan en una posición correcta, no es necesario. ¿Qué pasa? Que cuando no es así, puede generar dolor, infecciones, puede generar apiñamiento dental, o sea, puede desfigurarte por completo la arcada dentaria, y es por eso que se recurre al tema de la extracción, porque no salió o no erupcionó de la manera correcta. Pero si erupciona de una manera recta, ¿saben?, en 90 grados sin ningún tipo de problemas, es un diente más o una muela más de la arcada dentaria que, si no causa ningún tipo de problema, se puede dejar ahí. De hecho, yo, a modo de dato curioso, puedo decirles que yo tengo la muela de juicio en ambos lados, en la arcada inferior y en la parte superior, en la arcada superior, en la parte izquierda, y hasta ahora estoy con ella sin ningún tipo de problema y no me ha molestado. ¿Qué hago si tengo miedo o ansiedad al dentista? ¿Es normal sentirlo? Claro, evidentemente, no solo con el dentista, cualquier cosa que usted genere un miedo, genere una ansiedad, es bien normal como que sentirte nervioso, sentirte ansioso a la hora de someterte a un tratamiento, y más cuando saben que lo que presentan dentro de su arcada dentaria o dentro de su complejo bucal es una enfermedad como la caries, porque si hay algo a lo cual le tienen miedo en el odontólogo los pacientes, es a ese chirrido o ese sonido incesante de lo que ustedes conocen como la maquinita del dentista, que en términos profesionales se conoce como ariotor dental. Este es el instrumental ideal para eliminar todo el tejido cariado y poder, ¿saben?, seguirle dando vitalidad al diente con la posterior restauración del mismo. Entonces, ese, entre otros tratamientos a los cuales tiene que someterte, el paciente genera mucho miedo, genera ansiedad. Cuando llegan al dentista, ¿saben?, a la clínica, empiezan como que a preguntar todo, se ponen nerviosos, se quieren levantar de la silla, no quieren atenderse. Y bueno, para eso estamos nosotros, para calmarlos, para darles como una psicoterapia, explicarles el tratamiento, ¿saben?, una serie de técnicas que nosotros llevamos a cabo por tal de que el paciente, si tiene miedo, si no se quiere atender, si está ansioso, si está nervioso, se atienda por todos los medios posibles para que evidentemente recupere esa salud bucal en caso o en dependencia de la afectación que tenga.
Bueno, así damos por concluido este pequeño video respecto a preguntas y respuestas. Como les dije, viene siendo como que las más generales en cuanto a las dudas que más presentan ustedes con el odontólogo y con el dentista. Déjenme decirles que este viene siendo como que un nicho o una temática que vamos a estar abordando bastante en el canal, pero es importante que cuando ustedes vean estos videos, todas las dudas del odontólogo, del dentista, del estomatólogo que tengan, la depositen en la parte de los comentarios, porque de esas mismas preguntas es que próximamente vamos a traer segundas, terceras, cuartas, quintas partes de este formato de preguntas y respuestas, y ahí todo lo que ustedes tengan dudas o interrogantes vamos a estarlo respondiendo, haciendo un debate. Cuando tenga la posibilidad voy a traer material para hacer demostraciones y creo que eso va a ser como que más dinámico para este tipo de videos. Así me despido, espero que les haya gustado, espero que hayan respondido algunas de sus dudas y bueno, saben que me ayudan dejando un me gusta, compartiendo el video, hypeándolo, importante para recomendar este material a gente o audiencia nueva que no conocen todavía de nuestro trabajo, y no olvides suscribirte para más contenido. Los quiero un montón, recuerden que yo soy Jonix, su estomatólogo de confianza. Y nos vemos en el próximo video. Chao.